También a quienes han estado acompañándonos y aquí pacientemente esperando que pudiéramos comenzar. Yo me voy a presentar ahora de nuevo. Mi nombre es Daniela Lascano, yo soy de la Escuela de Periodismo del proyecto CUBIC, de la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso, y en esta ocasión voy a estar cumpliendo la tarea de moderar este taller formativo para jóvenes, que este taller nace de una iniciativa conjunta entre la iniciativa Ahora Nos Toca Participar, el Consejo Estratégico de la Región de Valparaíso, el proyecto CUBIC y la Escuela y la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quisiera dar un poco de contexto porque es importante, sobre todo si alguno de ustedes no ha participado en este tipo de instancias. Y es importante contar que la iniciativa Ahora Nos Toca Participar se levanta desde el nuevo pacto social, donde se agrupan más de 750 organizaciones de la sociedad civil, las que frente al estallido de octubre deciden unirse de forma inédita para entregar herramientas de formación ciudadana ante un eventual proceso constituyente. Y este último punto es importante, porque finalmente la gran motivación de estar acá, la motivación de Ahora Nos Toca Participar y de los organismos que estamos trabajando en conjunto con esta iniciativa, es el enfoque de derechos humanos, entendiendo que hay que promover el derecho a la participación ciudadana como una clave para fortalecer la democracia, porque más allá de la opción personal que cada uno pueda tener por el apruebo, por el rechazo o por el tipo de órgano constituyente que finalmente uno pudiera desear, creemos que lo importante es la participación, porque eso finalmente, la participación, insisto, independiente de las opciones que cada uno tenga, es lo que hace fortalecer la democracia. Y en ese sentido vamos generando estas instancias que probablemente si no nos hubiera pillado la pandemia estaríamos desarrollando formación ciudadana en otros momentos, en otros lugares, pero bueno, es el contexto que nos tocó y quizás también esto nos permite poder desarrollar quizás de una manera más amplia estos espacios formativos. Y además con un enfoque territorial, y que eso también me parece que es importante, porque en este caso en particular, este taller es parte de una serie de diálogos y conversatorios que está organizando el Consejo Estratégico Regional de Ahora Nos Toca Participar. Nosotros somos el tercero que estamos realizando en este ciclo y vienen otros más durante el mes de septiembre y octubre. Y contarles que en este Consejo Estratégico Regional de la Ahora Nos Toca Participar está representadas distintas organizaciones, la comunidad de organizaciones solidarias, ahí está Karin, también nos está acompañando, la Fundación para la Superación de la Pobreza de la región de Valparaíso, la Red Voluntarios de Chile de Valparaíso, el programa Junto al Barrio, la ONG Progresio, la asociación Yo Cuido, Territorios Colectivos, Balmaceda Arte Joven y el proyecto CUBIC de la Escuela de Periodismo. Que en este caso, como ya les decía, este taller lo estamos realizando en conjunto, en colaboración con la Federación de Estudiantes de la Católica de Valparaíso, así que yo le voy a dar la palabra a Edgar Vasconcelos, presidente de la Federación, para que también pueda dar un saludo en esta instancia. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, profesor. Antes que nada, agradecer, como siempre, el espacio y la instancia que se ha organizado. Agradecer a CUBIC, agradecer a la Fundación Pro Bono, Ahora Nos Toca Participar, y la oportunidad que a nosotros como estudiantes, a través de la federación, nos permiten también ser parte. Son instancias fundamentales para, como bien decía la profesora, no solo reflexionar, sino que profundizar nuestra democracia. Estos pequeños actos que estamos realizando aquí y en muchas otras tantas partes son los que van constituyendo una democracia efectiva. Ahora bien, lo que nos convoca, constitución, participación y el proceso constituyente en algunas breves palabras. Me pareciera, y en parte hablando desde la historia, desde mi disciplina, que no solo refleja un punto de quiebre con uno de los legados de la dictadura, sino que también representa un punto único en la construcción de nuestra ciudadanía, donde por primera vez nos encontramos en un proceso abierto de participación. Uno de los desafíos fundamentales de cualquier proceso constituyente es reflejar la diversidad de los territorios, de las identidades locales, de género, indígena, entre las tantas otras muchas particularidades que nos constituyen y que representan un espacio y un valor necesario
para la constitución de una constitución. No es menor tampoco, como a lo largo de las últimas décadas ha sido una cuestión patente en el discurso público. Y aquí me gustaría hablar en particular del mundo joven, del mundo secundario, del mundo universitario, cuyas demandas ya en las protestas de los 80 hablaban ya de una nueva constitución democrática, participativa, momentos como el mochilazo del 2011, que asomaban algunas críticas al modelo, a un modelo injusto con sectores más vulnerables. Momentos luego como el 2006, 2011, donde con más fuerza y con convocatoria cada vez más masiva se cuestionaba abiertamente el rol de nuestra institucionalidad, preguntándonos por los cimientos mismos de nuestra democracia. Este debate que es histórico, que es social, que es abierto, que es ciudadano y democrático, es el que hoy, junto a otras muchas discusiones y junto a otros muchos movimientos sociales, el que continúa hoy en el proceso constituyente. Una discusión abierta donde volvemos a pensar y volvemos a participar, donde nos vemos las caras, donde nos damos cuenta de quiénes somos. Para cerrar, agradecer harto la participación e interés por esta instancia de todos los participantes. Esta constitución, este proceso lo hacemos todas, todos y todes, y sobre todo en este escenario tan particular que nos ha tocado con una pandemia mundial, un fenómeno histórico inusitado que nadie hubiera, muy imposible de predecir, hace más necesario redoblar los esfuerzos en apoyar la participación en esta instancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. El Edgar ya me dijo, profe, sí que me dejó en evidencia. Yo quería pasar como que era de la federación también, pero no, quedé en evidencia. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias también a la Constanza, que también la vi ahí, que también desde la mesa, también por haber aceptado esta invitación a sumarse a esta actividad. Le voy a dar también la palabra a Fabiola Cabezas, porque finalmente esta charla, el contenido que vamos a recibir aquí de formación, también es de la colaboración de Ahora Nos Toca Participar con la Fundación Pro Bono. Así que, Fabiola, por favor, también para que puedas presentar. Muchas gracias, Daniela. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto poder verlos presentes en este taller. Me presento, tal como dijo Daniela, soy Fabiola Cabezas, coordinadora de Fundación Pro Bono. La Fundación, nosotros somos una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años promoviendo, facilitando el acceso igualitario a la justicia, ya sea de personas naturales, ¿cierto?, o grupos en situación de vulnerabilidad social, y también trabajamos en conjunto con organizaciones sociales apoyando sus labores, a través de asesoría jurídica, de motivación en políticas públicas y educación cívico-legal. Y nos encontramos en probono.cl para quien quiera saber un poquitito más de la fundación. Le agradecemos, por supuesto, Ahora Nos Toca Participar por esta invitación. Este es un tremendo proyecto que se ha construido, ¿cierto?, también en conjunto con otras organizaciones sociales a las que les agradecemos el día de hoy, para que obviamente estos conocimientos que son tan relevantes se puedan expandir, y esperamos que, por supuesto, todas y todas las que están acá puedan multiplicar y expandir esta iniciativa, ¿cierto?, con nuevas formaciones, ya sea con grupos cercanos o grupos más extendidos, y ser nuevos formadores y formadoras, para que más personas podamos participar en este plebiscito que se nos viene en tan poco tiempo de manera informada, y tal como dijo Edgar, este momento histórico se viene construyendo ya hace más de 2 décadas, ¿cierto? Ya desembocado en este proceso constituyente que tenemos que aprovechar para poder seguir abriéndonos al diálogo y construyendo nuestro tejido social. Hoy tenemos como invitada y nos acompaña con su trabajo voluntario y su tremendo aporte con todos los conocimientos, la abogada María Victoria Galleguillos. Ella es abogada del Estudio Jurídico Ferrada Neme, estudio que es miembro de Fundación Pro Bono. María Victoria, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Fabiola, también Daniela, Edgar, a todas las organizaciones involucradas por permitir esta instancia a través de estos medios telemáticos que cada vez se nos hacen más cotidianos y que nos permiten, ¿no es cierto?, comunicarnos con esta difusión que yo, al igual que Daniela, imaginé de una manera tan distinta, pero bueno, acá estamos, ¿no es cierto? Nos hicimos cargo de este momento histórico, totalmente único, y que a mí particularmente me emociona mucho.
Así que estoy muy feliz de compartir con todos ustedes esta instancia y yo creo que ya empecemos porque estamos con el tiempo. Ahí, bueno. Ahí ya se ve la presentación correctamente, me parece. Bueno, esta presentación está dividida en 3 bloques. El primer bloque está orientado principalmente a introducir y desarrollar el concepto de la participación. Un concepto del cual, digamos, es parte de una de las organizaciones convocantes, ¿no es cierto? Ahora nos toca participar, ese nombre se hace cargo, ¿no es cierto?, de un diagnóstico en torno a la participación, que yo creo que vamos a intentar desarrollar e introducir en esta primera parte. La segunda parte de la presentación está orientada a detenernos en la Constitución. ¿Qué es una Constitución? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, como dijo previamente Edgar, la Constitución se levanta, ¿no es cierto?, como una demanda de movimientos sociales? ¿Por qué se demanda su cambio? Y cuáles también son los contenidos muy esenciales que tiene la Constitución que actualmente nos rige, la Constitución de 1980. Y la tercera parte de esta presentación está orientada, ¿no es cierto?, a ya meternos de lleno en cuál es el proceso constituyente que se nos viene por delante, cuáles son sus distintas etapas, y a detenernos en particular, ¿no es cierto?, en el plebiscito del 25 de octubre, cuáles son las características de ese plebiscito, cuáles son los votos, cuáles son las consecuencias de los votos, qué pasa si sale un voto o el otro. Está orientado, ¿no es cierto?, a despejar esas dudas y desarrollarlas también. Al final de cada bloque, ahí, bueno, Daniela nos irá ayudando, va a hacer un corte y ahí podemos hacer todas las consultas. Yo creo que este es un debate de ciudadanos, entonces todas las consultas acá en realidad son pertinentes, válidas, y espero estar a la altura de contestarlas. Así que vamos empezando con la siguiente diapositiva, si es posible, Fabiola. Bueno, la pregunta que nos convoca en este primer bloque es: ¿qué es la participación? Y la participación, si bien mucho tiempo en una actividad de estas circunstancias hubiésemos dicho que la participación estaba muy orientada quizás a la idea del voto, de ir a la urna, o quizás a la participación de ser candidato para un cargo de elección popular, pero la verdad es que la participación excede con creces, ¿no es cierto?, ese tipo en particular de participación quizás más tradicional o que se nos viene primero a la cabeza. La participación son todas las acciones que pueden, digamos, iniciar ciudadanos, y por ciudadanos acá no me estoy refiriendo claramente a los mayores de 18 años, sino en general a todas las personas interesadas por los temas públicos, y estas acciones, ¿a qué están orientadas, ¿no es cierto?, a incidir en la toma de decisión de un asunto público, en la toma de decisión de un asunto común a una determinada zona, comunidad. Es participar, ¿no es cierto?, ir hacia una manifestación social, ¿no es cierto?, en una calle pública, es participación, hacer una observación en el proceso de creación de una norma, es participación, ser parte de una organización. Esta instancia es una instancia también de participación. Así que ahí sigamos con la próxima lámina, si es posible. Entonces, la participación, ¿no es cierto?, como acá está la definición, ¿no es cierto?, más general, que ya previamente introducimos, y es una herramienta para que se realiza con un fin, que es, ¿no es cierto?, la intervención, la definición en ciertos, digamos, definiciones públicas. Y en las sociedades democráticas, tal como señala esta lámina, la participación deja de ser un privilegio y se transforma en un derecho que tenemos todas y todos en igualdad de condiciones. Pero yo me quiero detener mucho en, digamos, en el carácter de privilegio. La verdad es que la participación hace muy poco tiempo atrás seguía siendo un privilegio. Las mujeres, por ejemplo, podemos votar en las elecciones hace no más de 100 años. Y hace muy poquito tiempo también, yo me acuerdo haber participado de distintas instancias de discusión en los inicios del 18 de octubre, y la verdad es que la participación en un plebiscito se veía como algo imposible, un privilegio a la que la ciudadanía chilena tampoco estaba, digamos, casi ni dispuesta a aspirar, era realmente algo muy lejano. Y poco a poco hemos visto cómo la institucionalidad
se ha ido abriendo a espacios de participación. ¿Y cuál es la razón esencial de por qué eso ha ocurrido? ¿Por qué cada vez más la participación ha dejado de tener el color de un privilegio y ha comenzado a tener el color de un derecho? Es porque la participación es un requisito ya casi esencial para dotar de legitimidad a las decisiones públicas. ¿Qué son las decisiones públicas? Las decisiones que nos importan a todos, ¿no es cierto? En las decisiones en que aunque no queramos, y quizás a veces aunque no sepamos, estamos todos involucrados y nos van a afectar de alguna u otra manera. Y esto tiene, ¿no es cierto?, que ver con una crisis, ¿no es cierto?, con un cuestionamiento hacia la toma de decisiones de manera unilateral, de manera no consultada, de manera autoritaria, ¿no es cierto? La ciudadanía ha tomado la bandera de la participación como una bandera necesaria para que esas decisiones que se están tomando y en las que me inciden, ¿no es cierto?, yo tengo que, digamos, al menos ser consultado, tengo que conocer esa decisión para después poder cumplirla también de mejor manera. Las decisiones que incluyen mecanismos de participación son decisiones también que tienen mejores estándares de cumplimiento y de comprensión por parte de la ciudadanía. Y eso también las dota, ¿no es cierto?, de una mayor legitimidad. Y podemos seguir avanzando si es posible. Como dije anteriormente, la participación, ¿no es cierto?, es un derecho, y ese derecho además se encuentra reconocido en distintos instrumentos y tratados internacionales. Y acá, de nuevo, quiero reiterar esta idea de que esto no es una idea tan nueva, y por lo tanto tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla de esa manera. Acá está, digamos, citada la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948. Y este instrumento internacional se llama Declaración Universal, y la verdad es que no es propiamente tal un tratado, no establece propiamente tal obligaciones, precisamente porque no existía, digamos, coherencia, o sea, los estados que estaban involucrados en esa declaración todavía no estaban tan de acuerdo por sobre lo que estaba establecido en esa declaración. Por eso precisamente se llama de esa manera. Y no es sino hasta la Convención Americana de Derechos Humanos, que también se le denomina como Pacto San José de Costa Rica, que fue adoptada en 1969, cuando ya tenemos un tratado internacional en materia de derechos humanos que lo establece ya de manera, digamos, como obligaciones hacia los estados. Y ahí, digamos, se marca claramente un hito en esta materia. Pero el segundo hito, que es el que sigue, ¿no es cierto?, en la diapositiva, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se establece 10 años después, es cuando ya tenemos una instancia internacional, en este caso regional, para hacer cumplir lo que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos, para llevar a los estados, ¿no es cierto?, a una instancia internacional, y que se vea de qué manera ellos o no han cumplido, ¿no es cierto?, estas obligaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un rol esencial en la consagración y la garantía de los derechos humanos por los distintos países. En Chile ha tenido una importancia radical, acá, digamos, estamos entiendo con muchos estudiantes de periodismo, en materia de transparencia, de libertad de expresión. Las decisiones que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido vitales. El sistema de transparencia que tenemos hoy en Chile se lo debemos a, digamos, pronunciamientos de esta instancia. Y también ha sido muy revolucionaria en sus decisiones. Hace muy poquito se dictó una sentencia muy interesante sobre, por ejemplo, la educación sexual que debe existir en los colegios, un tema que aún es muy controvertido digamos, en Latinoamérica, y en que la Corte Interamericana lo ha puesto sobre la mesa. Entonces es una instancia importante y que también ha recalcado mucho, ¿no es cierto?, el derecho a la participación. Ahí seguimos avanzando. Entonces, cuando hablamos de participación, y digamos de esta idea de democracia representativa, generalmente hablamos de la crisis, ¿no es cierto?, de la democracia representativa, que es esta forma tradicional, ¿no es cierto?, en la cual nosotros como ciudadanos elegimos a ciertos representantes, por eso tiene esa denominación, para que en instancias, digamos, superiores nos definan y tomen las decisiones públicas. Esta idea de que yo, ¿no es cierto?, yo voto cada determinado espacio de tiempo, y estas personas por ese tiempo definen, ¿no es cierto?, el devenir del Estado. Sin embargo, esta idea de esta delegación total, esta entrega de poder total que hacemos los ciudadanos y los representantes, ha entrado en crisis, ¿no es cierto? Se han visto debilidades en el tiempo. Dentro de esas críticas, ¿no es cierto?, está la idea de que ha generado una clase política que está muy distanciada de los ciudadanos, que toma decisiones que muchas veces no podemos controlar, que muchas veces incluso desconocemos.
Y por eso se ha señalado que esta idea por sí misma no es posible y que requiere necesariamente el complemento de mecanismos participativos para que funcione de manera correcta. Y a mí me gusta mucho esta idea que se señala en la definición de la democracia representativa, que el establecimiento de mecanismos participativos en una democracia está orientado precisamente a devolver un poder a la ciudadanía. Generalmente se piensa que la participación es entregar poder a la ciudadanía, pero eso, digamos, es en contra de la misma definición de la democracia. Somos nosotros los que les entregamos una cuota de poder. Y la crisis de la democracia representativa como instrumento único significa que ya no queremos hacer una delegación total sin condiciones a nuestros representantes. Queremos que en el tiempo intermedio la ciudadanía sí tenga decisión, sí tenga injerencia. Queremos, ¿no es cierto?, hacer una delegación, pero que esa delegación no sea total. Permanecer todavía con un poder por parte de los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones públicas. Y sí podemos seguir avanzando. Y acá, ¿no es cierto?, hay algunos instrumentos de democracia participativa. Uno de ellos, sin duda, es el plebiscito que se nos viene por delante. Acá también hay otros, cabildos ciudadanos no vinculantes, una instancia muy utilizada, ¿no es cierto?, después del estallido social del 18 de octubre. También presupuestos participativos, acá la idea de consejos consultivos, que son organismos que fueron creados por la misma ley de participación para que dentro de los organismos públicos se incluya a la sociedad civil y se considere la sociedad civil en la toma de decisiones públicas. Estos mecanismos participativos también son importantes porque, como veremos un poco más adelante, dentro de los ámbitos que regula la Constitución, también regula la manera en que se distribuye el poder. Y dentro de esa regulación de cómo se distribuye el poder, veremos que eso también tiene que ver precisamente con la participación. Es en la Constitución donde se regulan, por ejemplo, cuando un presidente o un organismo distinto al presidente, generalmente será él, podrá convocar un plebiscito. Nuestra Constitución actual de 1980 tenía muy restringido, ¿no es cierto?, los escenarios en que se podía convocar un plebiscito. El plebiscito que se nos viene por delante requirió una reforma de nuestra Constitución para convocarlo. Y por eso, digamos, estos instrumentos participativos son interesantes de conocer, ¿no es cierto?, a profundidad, pensando en un nuevo texto constitucional, si así fuera el caso. Pasemos un poquito más a la siguiente, si es posible. Y esto es un poquito esta diferenciación entre participación convencional y participación no convencional o informal, no regulada, tiene que ver con lo que hablábamos en un inicio, ¿no es cierto? Generalmente pensamos solamente, o quizás esa era la más vieja escuela, no creo que tanto los jóvenes, que la participación es esta participación reglada a través del voto, ¿no es cierto? Una participación reglada sería claramente el plebiscito que se nos viene por delante. Está definido en una ley, están definidas claramente las opciones que yo puedo escoger, los tiempos, etc. Mientras que la participación no convencional o informal, no regulada, son, digamos, todas aquellas instancias en las cuales la ciudadanía organizada, ¿no es cierto?, quiere incidir en la toma de decisiones públicas. Y lo importante es considerar que estas instancias informales o no reguladas no quiere decir esto que no se encuentren amparadas también por el derecho. El derecho protege la participación no convencional. Es sumamente importante que exista participación no convencional. Es, digamos, el alma de la otra participación. Si solamente tuviéramos una instancia de voto, pero no tuviéramos instancias como esta para discutir qué es lo que estamos votando, por qué lo estamos votando de esta manera, estas son las instancias realmente deliberativas, en que podemos vernos las caras y discutir cuáles son los distintos aspectos que están contenidos en la decisión pública, y por eso, digamos, es tan relevante. Y como dije anteriormente, el derecho la protege, el derecho protege el derecho a reunión, protege la libre asociación. Y por lo tanto, ambas, ¿no es cierto?, están reconocidas dentro de este gran derecho a la participación. Ahí sí podemos pasar, Fabiola. Acá en esta diapositiva hay una discusión súper, digamos, candente. Es una discusión que sale mucho cuando estamos hablando de mecanismos participativos, que tiene que ver con cuál es el efecto de esa participación, y que muchas veces esto incentiva a la participación, que tiene que ver con si la participación será vinculante o no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que se defina en esa instancia de participación va a obligar, va a determinar o no a la decisión pública.
El plebiscito es claramente una instancia vinculante, ¿no es cierto? Si gana, digamos, el apruebo, necesariamente el presidente de la República deberá convocar la elección de los convencionales constituyentes. No hay manera, ¿no es cierto?, que si gana esa opción, el presidente se niegue a adoptarla. Es un mecanismo absolutamente vinculante. Pero existen muchas instancias de participación que no son vinculantes. Por ejemplo, la participación que se abre al momento de definirse el plan regulador de una comuna, o cuando se está evaluando ambientalmente un proyecto. Todos esos mecanismos de participación no son vinculantes. La ciudadanía puede expresarse a través de observaciones, por ejemplo, a un plan regulador, a un proyecto que tenga impacto ambiental. Sin embargo, en esos casos, la autoridad solamente está obligada a considerar la observación. Y ahí, bueno, esa consideración todavía cada vez está más fortalecida, más densificada en qué significa considerarla, pero en definitiva el Estado en ese caso no está obligado a decidir conforme a lo que fue observado. Sin embargo, igual las instancias no vinculantes de participación son súper importantes y en la medida, ¿no es cierto?, sobre todo en que se densifique ese deber estatal de considerar la participación. Ahí sí podemos seguir avanzando. Bueno, y acá también tiene que ver un poco con la participación ciudadana local, digamos, en las instancias más locales de participación, que esto también fue algo que se habló a un inicio, ¿no es cierto?, con adecuar la participación a las características de donde se está dando, como ese proceso participativo tiene que ser un proceso adecuado en torno a las características en que se desarrolla. Acá están, ¿no es cierto?, los factores legales y culturales que inciden en la participación local. Ahí sí podemos avanzar. Ahí finaliza, ¿no es cierto?, esta primera fase. Le doy la palabra a Daniela. Sí, muchas gracias, María Victoria. Vamos a dar unos momentos para ver si hay alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, o si quiere levantar su mano, también lo podemos ver. Aprovecho de contarles, para que nos pongamos todos al día, que ya estamos saliendo al aire. Así que nos podemos peinar un poquito y todo, porque ya estamos saliendo por Facebook, para que también ya lo sepan, y quienes puedan también pueden ir compartiendo si quieren este espacio. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Si no, de todas maneras, recuerden que vamos a ir haciendo otros momentos para parar, y también al final dejamos también un momento, así si van surgiendo preguntas. Y también decir que si se les van ocurriendo preguntas en el medio de la presentación de María Victoria, que las vayan poniendo en el chat, ¿ya? Y ahí las podemos ir contestando al final. Súper. Última oportunidad, ¿no? Ya. Seguimos entonces, y yo voy a estar ahí, vayan animándose a preguntar en el chat. Ya, súper. Empecemos este segundo bloque. Sí, a veces pasa lo que decía Daniela, que a uno se le ocurre una pregunta en el momento y por esperar, digamos, esta instancia final, y por eso quizás es mejor ponerla al tiro en el chat y luego al finalizar el bloque la abordamos. Esta segunda parte, ¿no es cierto?, está orientada a responder esta tremenda pregunta, que parto diciendo que la pregunta de qué es una constitución no es una pregunta que admita una respuesta correcta, es una pregunta abierta. Pero a mí en particular me gusta mucho una definición de qué es una constitución, que no es una definición para nada jurídica, y que es la definición que está en la lámina que sigue, que es la que dice que la constitución es una decisión, y esa decisión es una decisión además política. ¿Y por qué me gusta tanto esta definición? Porque la constitución, y su nombre nos ayuda mucho, ¿no es cierto?, es sobre todo la decisión que toma un pueblo y que define la identidad del mismo. Define cuál es la característica que hace ese pueblo uno, ¿no es cierto?, que lo diferencia del otro, los factores comunes, los principios que los aunan y que también los hicieron, ¿no es cierto?, identificarse con este lugar y querer quedarse en este lugar, bajo reglas comunes. Me gusta la idea de pensar, por lo tanto, a la Constitución y también al proceso que se nos viene por delante, para preguntarnos si la decisión que hoy día nos rige y sus características es la decisión que queremos mantener,
o la decisión que, por ejemplo, queremos reformar, o es una decisión que queremos repensar totalmente. Esa es en realidad la pregunta. ¿Queremos esa decisión fundamental sobre quiénes somos, sobre cuáles son nuestros valores, nuestros principios comunes? Si queremos volver a pensarla, queremos dejarla como está, queremos, digamos, darle una vuelta más adelante, queremos reformarla. Me gusta esa manera, digamos, de pensarla. Quizás muchos de ustedes habrán escuchado otra definición de constitución que es entendida como esta ley fundamental, ¿no es cierto?, que establece los derechos y deberes y además regula el poder del Estado. Sin duda esa es una definición también correcta, pero me gusta esa otra manera de mirarlo. Acá también se dice, es la ley, ¿no es cierto?, de las leyes, es la ley máxima, la ley fundamental. Y la verdad es que las constituciones no es que no tienen un contenido específico, no existe una enumeración de una constitución debe tener A, B, C, D. Sin embargo, tenemos una gran historia constitucional a nuestras espaldas, no solamente nacional, sino mundial, que ha tendido a, digamos, un contenido más o menos regular, de cuáles son los contenidos que en general tienen las constituciones. Y estos contenidos regulares que tienen las constituciones son esencialmente tres. El primero de esos contenidos son, que generalmente se le llama como las bases, los principios, los valores comunes, que es, y esta es mi, digamos, una opinión quizás más personal, el corazón de la Constitución, la parte más central, que es el capítulo 1, generalmente así parten todas las constituciones, con una definición súper ideológica de cuáles son los valores y principios fundamentales que informan en esa sociedad. A mi modo de ver, ahí está la decisión más fundamental detrás del pacto constitucional. Ese sería, digamos, el primer contenido fundamental. El segundo son los derechos y deberes. En nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución actual, esa definición está esencialmente en el artículo 19. Quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado. El artículo 19 es el artículo que establece, digamos, los derechos y deberes de nuestro Estado actualmente. Y sin duda es un artículo y un capítulo, ¿no es cierto?, de la Constitución súper debatido, y que generalmente se toma mucho más el debate que el resto de los capítulos, sin perjuicio que los tres son súper importantes. Y el último de los contenidos regulares, ¿no es cierto?, que tiene una Constitución es la organización del poder. Y ahí, ¿no es cierto?, es cuando diferenciaríamos, ¿no es cierto?, los distintos poderes que se reconocen en el Estado, donde se definen, digamos, ciertos organismos que queremos dotar, ¿no es cierto?, de un carácter particular, que queremos dotarlos de una duración en particular, que queremos que sean particularmente fuertes, también los ponemos en esta organización del poder, en este último capítulo que también se llama orgánico. ¿Por qué se llama orgánico? Porque establece los órganos principales de un Estado. Y ahora iremos viendo, ¿no es cierto?, de qué manera estos tres elementos esenciales que generalmente tienen las constituciones se reflejan en la Constitución que hoy día nos rige, en la Constitución de 1980. Así que sí podemos dar paso a la que sigue. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cuáles son los principios, cuál es el contenido de este primer capítulo constitucional, que en nuestra Constitución tiene un nombre súper pertinente, se llama Bases de la Institucionalidad. Cuáles son las bases de, digamos, nuestro Estado, de nuestro ordenamiento jurídico. Y acá hay algunos ejemplos: la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el fin del Estado de promover el bien común, el deber de resguardar la seguridad nacional. También elementos como el Estado unitario, una característica del Estado que ha sido criticada, puesta en duda, digamos, en ciertos debates constitucionales. Chile como una república democrática. El hecho que la soberanía resida esencialmente en la nación, y cómo la soberanía se ejerce, ¿no es cierto?, a través de determinados mecanismos. Estos son en esencial algunos de los contenidos que establece este capítulo 1. Y que, como ven, son contenidos, sobre todo los iniciales, de contenido muy abierto, ideológico, que en general los contenidos que se definen en esta primera parte de la Constitución son los que permiten interpretar el resto de las normas constitucionales, y no solamente el resto de las normas constitucionales, sino el resto del ordenamiento jurídico, de las distintas instituciones que se establecen en las leyes. Así podemos dar paso a la que sigue.
Luego acá tenemos este segundo, ¿no es cierto?, contenido usual de las constituciones, que son los derechos establecidos en la misma, que como les comentaba anteriormente, están esencialmente establecidos en nuestra Constitución en el artículo 19. También acá está la regulación a la nacionalidad y la ciudadanía, un elemento también definido por la Constitución, y que también ha sido objeto digamos, de algún debate constitucional. Pero acá también tenemos, ¿no es cierto?, los derechos. Yo diría que esta es la parte que más se discute. Vemos el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la igualdad ante la ley, a la propiedad, etc. Y estos derechos, si los ven de esta manera, como una simple enumeración, la verdad es que probablemente muchísimas constituciones tengan los mismos. Existe una uniformidad entonces en torno a la enunciación del derecho que tienen los textos constitucionales, y que en realidad en el nombre del derecho, si bien hay diferencias, la verdad es que el mayor, digamos, lo más definitorio es cómo este derecho se consagra, es decir, qué tenemos después del enunciado del derecho a la educación, qué tenemos después del enunciado del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es lo verdaderamente definitorio, a pesar de que podemos pensar de que hay algunos derechos que nos gustaría, por ejemplo, que existieran y que no están en esta enumeración. Eso es efectivo, pero realmente donde se juega la situación es en el desarrollo. Ahí sí podemos seguir a la que sigue. Bueno, acá también, ahí está la típica discusión de, bueno, están todos los derechos y dónde están los deberes, ¿no es cierto? Como algo también importante y que debe reconocer el texto constitucional, y lamentablemente la diapositiva no nos ayuda en el sentido de que a veces se dicen tantos derechos y tan pocos deberes, pero bueno, efectivamente así es como está consagrado, pero están estos deberes que son los que actualmente contempla nuestra Carta Fundamental, y algunos de ellos son súper relevantes y fueron súper revolucionarios en su momento, desde ya la educación básica y media obligatoria, que quizás ahora nos parece una obviedad, pero en su momento no lo fue tanto. Bueno, desde luego pagar los tributos, los impuestos, la honra a los emblemas nacionales, y probablemente, uno de los más relevantes, o que yo quisiera destacar en particular, que en realidad fue uno de los deberes que fue incluido con posterioridad al texto constitucional, que tiene que ver con el ejercicio de las funciones públicas con un cumplimiento estricto al principio de probidad, es decir, a este principio que le ordena a quienes ejercen funciones públicas a siempre anteponer el interés general por sobre el particular, y a tener un desempeño leal y honesto de sus cargos, un principio sumamente importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de corrupción, que han sido también uno de los temas que se han tomado también, ¿no es cierto?, la agenda pública, no solamente la discusión constitucional, sino la discusión, digamos, a nivel país, de cuáles son los temas que queremos abordar, que queremos mejorar. Este es un principio que está en nuestra Carta Fundamental, y que, bueno, hay que ver si la manera en que está consagrado es la suficiente, o si queremos, ¿no es cierto?, desarrollarlo de una manera distinta. Ahí sí podemos seguir a la lámina que sigue. Y acá está esta última parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el poder, ¿no es cierto?, cómo se distribuye el poder en distintos organismos. Desde luego Chile, al ser una república, tiene una división del poder. Y esa división del poder, ¿no es cierto?, la manera más clásica en que se nos enseña, ¿no es cierto?, es con este poder ejecutivo, es decir, el presidente, ¿no es cierto?, la administración del Estado, el poder que ejecuta las leyes, que las hace cumplir, que las implementa, el poder legislativo, el Congreso, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados, el Senado, que son aquellos que esencialmente generan las leyes, ¿no es cierto?, generan estos mandatos generales, y también es la instancia, ¿no es cierto?, representativa de la deliberación pública. Cuando hablamos de participación y de deliberación, de discusión sobre cuáles son los temas públicos, también se nos pone mucho la idea del Congreso. Y el Poder Judicial, que generalmente dentro de estos tres es el poder a veces mejor evaluado, que es el poder donde, ¿no es cierto?, donde están los tribunales de justicia, que tienen por función fundamental resolver los conflictos, ya sea entre particulares o entre particulares y el Estado. Pero no son solamente estos tres poderes clásicos los que regula la Constitución. También la Constitución, al reconocer órganos autónomos, establece también esferas de poder.
Y el hecho de que un órgano esté en la Constitución no es una decisión trivial. Cuando uno regula un órgano en la Constitución, está diciendo que ese órgano es fundamental, está en las bases del acuerdo social, o sea, queremos que ese órgano se mantenga sí o sí en el tiempo. Y por eso también ha sido parte del debate cuáles son los órganos que están en nuestro texto constitucional. Acá hay algunos ejemplos: el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el CERVEL. También dentro de los órganos que no están acá nombrados está, por ejemplo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. También son órganos que tienen consagración constitucional, y que, digamos, es una decisión que estén ahí. No es trivial que un órgano esté en una constitución y en la ley, digamos, le otorga otro tenor absolutamente. Y desde luego también los poderes de las Fuerzas Armadas y de orden público, también la manera en que la Constitución los reconoce, es también una decisión sumamente importante. Y acá también está, ¿no es cierto?, el poder de los ciudadanos, el poder de la ciudadanía, también es parte de esta última definición que hacen las constituciones. Los mecanismos participativos también son parte de este último capítulo, cómo la ciudadanía va, ¿no es cierto?, a expresarse digamos, en este texto constitucional, también es parte de esta definición. Ahí sí podemos seguir avanzando. Y acá, ¿no es cierto?, está esta clásica imagen, esta pirámide que define, ¿no es cierto?, la legitimidad del ordenamiento jurídico, y que tiene en la cúspide la Constitución, y a pesar de que es el espacio más pequeño, porque efectivamente las constituciones, comparativamente con la cantidad de leyes, de reglamentos y de otros actos que existen con efectos jurídicos en nuestro ordenamiento jurídico, es la más pequeña, pero es la más importante, porque informa a todos los que están, digamos, por debajo de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está por debajo de la Constitución tiene que ser dictado de conformidad a ella. Aquello que no es, digamos, no está dictado de conformidad a la Constitución, tanto en aspectos formales, porque la Constitución, por ejemplo, es la que establece la manera en que se deben dictar las leyes, como sustantivos, por ejemplo, cuando un acto en particular transgreda un derecho que esté reconocido en la Constitución, será inconstitucional, y por lo tanto, mediante distintos mecanismos que establece el derecho, ese acto podrá ser dejado sin efecto. Y por ello, digamos, está la importancia radical, ¿no es cierto?, de qué es lo que define este texto constitucional. Porque a pesar de que, por ejemplo, el texto constitucional, efectivamente, si se modifica, no es que todo lo de abajo quede sin efecto, digamos, por el solo hecho de modificarlo. Efectivamente existen periodos de adecuación que sin duda serán bastante lentos, dependiendo de el caso de qué tanto cambie el texto constitucional con respecto al que tenemos actualmente. Pero lo cierto es que, al menos en ese momento en adelante, y de todas las decisiones que se adopten en adelante, deberán ser escritas y creadas conforme a la Constitución. Y acá quiero detenerme en el último espacio de la pirámide. Acá dice testamentos, contratos, sentencias. Y la verdad es que en ese último espacio podríamos decir que es eterno. Todos los actos de la administración del Estado, por ejemplo, cuando yo voy a pedir una cédula de identidad, cuando yo pido un salvoconducto, cuando yo pido un permiso para movilizarme, todos esos actos están obligados aún así por la Constitución, aunque no sea, digamos, algo que viera de manera tan directa. Pero lo cierto es que es así, y por eso también está la importancia de conocer el texto constitucional, de leerlo, de revisarlo, de hacerlo parte de nuestra cotidianidad, porque puede que en una instancia nos salve, esté de nuestro lado. La Constitución debiese estar, ¿no es cierto?, de nuestro lado. Entonces, para conocerlo y hacerlo parte de nuestra cotidianidad, porque la Constitución está ahí, aunque no podemos verla, aunque sea un invisible muchas veces, la verdad es que está informando nuestras actuaciones más cotidianas. Los contratos, el matrimonio, por ejemplo, también está informada por la Constitución. Ahí sí vamos siguiendo a la diapositiva que sigue. Y acá estas diapositivas tienen mucho que ver con lo que les había dicho anteriormente, con que en general el enunciado del derecho, es decir, la existencia de, en este caso, un derecho a la salud, es algo que vamos a ver en muchos textos constitucionales, ¿no es cierto?, donde está realmente la definición es en el desarrollo del derecho a la salud. Y acá, digamos, vemos el desarrollo que tiene nuestra Constitución del derecho a la salud. Y, digamos, el Estado protege el libre e igualitario
acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación. Acceso, ¿no es cierto? Acá es la palabra clave. Luego, es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. También declara la existencia de un sistema mixto, ¿no es cierto?, público y privado, pero muy importante es que declara que el Estado tiene un deber preferente. Y esto es, aunque no lo crean, no es para nada trivial el hecho de que el Estado tenga un deber preferente. Esto es lo que justifica buena parte de las grandes políticas de educación que se han intentado establecer en Chile, desde ya el auge, por ejemplo. Y por ejemplo, si lo comparáramos con otro derecho, como el derecho a la educación, se establece todo lo contrario. En el caso de la educación, el deber preferente para educar a los hijos recae en los padres, no recae en el Estado. Entonces vemos que se establecen modelos bastante diferentes. Luego acá está el derecho, digamos, la seguridad social. Yo diría que uno de los derechos, digamos, más parte de, digamos, de la discusión pública, y acá está, digamos, la cita de la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso, de nuevo, el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. De nuevo, la regulación de un sistema mixto, la regulación de un mínimo, ¿y cuál es el mínimo que regula el texto constitucional? El acceso. También esa no es una definición para nada trivial. Podemos seguir a la siguiente lámina si es posible. Seguimos. Otro derecho, la sindicalización. Y acá, por ejemplo, una manera de ejemplificar cómo en la redacción, ¿no es cierto?, del derecho es donde se definen, digamos, las grandes consecuencias. Vemos que acá se señala que no podrán declararse a huelga los funcionarios del Estado y las municipalidades. Lo que declara este derecho de la sindicalización en torno a la huelga no es un reconocimiento, es más bien una prohibición, ¿no es cierto? Lo que establece esta definición es que se prohíbe la huelga en determinados funcionarios. No hay una regulación o una garantía en torno a la huelga, todo lo contrario, hay una prohibición. Y también acá está la idea de la afiliación sindical como algo voluntario, que es algo que trasciende el texto constitucional, ¿no es cierto? Esta idea de la libertad de asociación como un derecho muy fuerte, a nadie, digamos, le pueden imponer que se afilie a un determinado sindicato, pero también, por ejemplo, a nadie le puede imponer que se afilie a un determinado colegio gremial, como antes era obligatorio, ser parte de los determinados colegios gremiales, por ejemplo, para los abogados, ser parte del colegio de abogados. Aquello es voluntario, en el caso de nuestro texto constitucional. Y acá, una de las partes, yo diría, más polémicas de nuestra Constitución, sin duda, el reconocimiento que existe a los derechos de aprovechamiento de agua. Y acá, la verdad, el extracto que se encuentra acá, nuestra Constitución no tiene un reconocimiento al derecho al agua. La cita que se encuentra acá establecida está dentro del derecho a la propiedad, porque efectivamente lo que reconoce nuestra Constitución es que existirá un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento que se establezcan conformidad a la ley sobre el agua. Y bueno, esta ha sido, digamos, una exposición súper debatida, sobre todo en el escenario, ¿no es cierto?, de crisis hídrica y de crisis climática que vivimos, y sobre las consecuencias que tiene esta disposición digamos, en la manera en que el Estado puede regular el agua. Así que es sin duda uno de los temas que, de iniciarse un debate constitucional, sea por el mecanismo que sea, que va a ser uno de los temas, yo creo que más tratados. Ahí, si podemos seguir, que creo que esta es la última lámina, y acá está la discusión, ¿no es cierto?, acerca de aquellos derechos que simplemente no están consagrados en nuestra Constitución, y que sí han sido parte del debate público. Desde ya unos derechos en materia de vivienda, nuestra Constitución actualmente no tiene un derecho asociado a la misma, y luego el reconocimiento, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas, digamos, un tema muy relevante y que podemos ver que está en distintas partes de la Constitución. Por ejemplo, este debate está en la parte de la nacionalidad, sin duda, está en las bases esenciales, también en los derechos, sin duda en la distribución de poder también. La manera en que este reconocimiento se puede reflejar en un texto constitucional es múltiple. Y también ha sido algo muy, digamos, que se ha tomado bastante del debate constitucional, y a propósito del plebiscito, sobre todo relacionado con el proyecto de ley que hoy día existe con los escaños asegurados para pueblos indígenas,
algo que todavía se encuentra en definición. Así que con eso termino este segundo bloque, si no me equivoco, creo que esta es la última diapositiva. Sí. Muchas gracias, María Victoria. Escuchándote, solo puedo pensar tantos años que hemos perdido de educación cívica, tantos años en que esto es tan fundamental, ¿no? Y no lo hemos tenido presente. Hay una mano levantada, así que le voy a dar la palabra a María Paz, que tiene ahí una pregunta. Gracias, Daniela. Hola, María Victoria. Bueno, quizá lo que voy a preguntar, quizás me estoy adelantando, no lo sé, espero que no, pero bueno. Quería preguntarte en realidad, como pensando ya en la posibilidad de una nueva constitución, ¿qué elementos de participación ciudadana más directa, digamos, se podrían considerar? ¿Qué posibilidades hay o qué otras experiencias en el mundo hay sobre eso? Sí, súper, esa es una gran, o sea, es una gran pregunta, y la verdad es que hay, digamos, múltiples ejemplos. Yo creo que nosotros tenemos hoy día una constitución que tiene muy limitada la participación, digamos, ciudadana. Desde ya, dentro de esos mecanismos que puede establecer una constitución relacionados con la participación ciudadana, se encuentra, digamos, una mayor apertura a la convocación de plebiscitos, digamos, no solamente en instancias de cambio constitucional, sino en instancias en general de definición de políticas trascendentales para el Estado, ya sea plebiscitos, bueno, y eso dependerá de cómo se defina también el Estado, puede que cambie, ¿no es cierto?, la estructura, ya sea plebiscitos a nivel nacional, como por ejemplo a nivel regional, o incluso a niveles más locales, como ya existen, no a nivel constitucional, pero para el caso de las municipalidades. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho rescatar es la idea de las iniciativas populares de ley, que es una instancia que no está reconocida en nuestro texto constitucional, pero que otros textos constitucionales sí las tienen, que permite que un grupo de ciudadanos, juntando un determinado número de firmas, propongan una ley al Congreso, y que el Congreso se encuentre obligado a discutir esa ley. Ese es un mecanismo súper potente para que la ciudadanía, ¿no es cierto?, tome un rol en la discusión legislativa. También, digamos, hay otras, si bien hay algunas instancias de participación que hoy día existen en nuestro ordenamiento jurídico, no tienen reconocimiento constitucional, como por ejemplo los consejos consultivos. Dotar de mayor fortaleza esas instituciones también es algo que podría hacer la Constitución, ¿no es cierto?, reconocerlos y dotarlos de mayor fortaleza. Y otra idea que también reconocen bastante los textos constitucionales es fortalecer la participación en determinadas áreas. Por ejemplo, la participación ambiental. Algunas constituciones reconocen la participación ambiental de manera especialmente fuerte y le otorgan, por ejemplo, carácter vinculante en ciertas características porque bueno, el medio ambiente es algo que nos rodea a todos y que nos incide directamente en nuestro día a día. Entonces, las definiciones que se tomen en torno a lo que pasa al lado mío deberían tener mayor rol la ciudadanía. Pero esos son algunos de los ejemplos que conozco. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, por la pregunta. María Victoria, también muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran plantear en este momento. Y si no veo más manitos. A ver, si voy a mirar acá, voy a recorrer. No, tampoco hay cámaras que alguien esté levantando la mano, que puede ser otra forma. Así que, ¿podemos continuar entonces con la tercera parte? Claro, súper. Yo creo que quizás esta parte, me imagino por lo contingente, pues generar un poquito más de preguntas, porque acá ya vamos a discutir digamos, de lo que se nos viene, ¿no es cierto?, del proceso constituyente, que en realidad no es algo que se nos viene, porque el proceso constituyente viene sucediendo desde un tiempo, ¿no es cierto?, este proceso en que la ciudadanía chilena se ha venido a cuestionar si su texto constitucional es adecuado o no, si la decisión, ¿no es cierto?, que está contenida en ese texto es la que los representa. Ese es el inicio del proceso constituyente, que podemos decir que quizás lleva años, ¿no es cierto?, como anteriormente decíamos al inicio de este foro. Entonces, comenzando, si podemos iniciar la primera lámina.
Sin embargo, a pesar de que podemos decir, ¿no es cierto?, que el proceso constituyente, esta discusión global, ciudadana, en torno al texto constitucional lleva bastante tiempo, podemos decir que tuvo un antes y un después, ¿no es cierto?, con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que ocurrió, si no me equivoco, el 15 de noviembre del año pasado, en el que un amplio espectro de partidos políticos, no todos, ¿no es cierto?, tomaron, pero la gran mayoría, la mayoría que además permitía ejecutar los acuerdos que tenía este acuerdo, llegaron al convencimiento, ¿no es cierto?, que se debía abrir un debate constitucional, que al menos, y que ese debate constitucional se debía abrir mediante la convocación de un plebiscito. Que es el plebiscito, ¿no es cierto?, que se nos viene ahora en, un poquito más de un mes. Y este acuerdo definió ciertos elementos fundamentales de cómo se debía dar este debate constitucional, que fueron estos elementos fundamentales que luego se tradujeron, ¿no es cierto?, en la reforma constitucional que tuvo que realizarse para encauzar estos acuerdos, porque como he dicho, pero quizás no con total claridad, anteriormente nuestra Constitución no tenía contemplado un mecanismo para sustituir la Constitución, ¿no es cierto? No tenía contemplado un mecanismo, un plebiscito para, preguntarnos si queríamos una nueva Constitución o no. Los únicos mecanismos que tenía contemplado nuestro texto constitucional estaban orientados a reformar el texto, no a sustituirlo. Entonces, este acuerdo, para que pudiera ser llevado, a la práctica, requirió un debate legislativo y finalmente una reforma al texto constitucional. Ahí sí podemos pasar a la lámina que sigue. Muchas gracias. Y esto es interesante porque es un breve ejercicio de memoria de cómo así han sido los procesos constituyentes en la historia de Chile. A mí me gusta esta lámina porque me vuelve a emocionar, y espero que los vuelva a emocionar, a todos, ¿no es cierto?, para darnos cuenta de lo único, lo icónico que es este momento, la diferencia que existe con todos los procesos constitucionales previos que ha tenido nuestro país, y que, ojo, que no es que nuestro país sea un país donde, muy único en esta materia. En la historia constitucional mundial, instancias como la que se nos viene ahora en octubre son pocas, ¿no es cierto?, son contadas. Y acá están las distintas constituciones que nosotros hemos tenido y los mecanismos a través de los cuales dichas constituciones han sido escritos, han sido establecidos. Si vemos al inicio, veremos fechas muy juntas, y es porque ahí, nuestro país era un país reciente, y porque eso se refleja, y esto es muy, muy bonito, muy ilustrativo, porque si éramos un país muy reciente, nuestra identidad no estaba totalmente formada, no estaban formados cuáles eran los valores que nos hacían como comunes, como una comunidad, porque esa comunidad recién se estaba formando como una comunidad, ¿no es cierto?, en ese caso independiente, distinta en ese entonces del Reino Español. Entonces, por eso vemos que acá hay un periodo de ensayos constitucionales, cuando el país empezó a ensayar cómo quería definirse, cuáles eran los elementos fundamentales, cómo nos íbamos a organizar. Acá por un tiempo fuimos federales, o sea, fuimos absolutamente distintos a cómo somos ahora. Y por eso, vemos esas fechas tan próximas, éramos muy inmaduros. Y luego ya vemos otras fechas, más distanciadas, sobre todo la Constitución de 1833, que es la Constitución que más tiempo ha durado en la historia de Chile, esta Constitución que quizás algunos la hayan estudiado como la Constitución autoritaria, efectivamente era una Constitución súper fuerte. Y luego la Constitución de 1925, y finalizando la Constitución que hoy día nos rige de 1980. Y viendo los mecanismos, vemos que todas estas constituciones han sido escritas, definidas, ya sea por una comisión o persona designada, es decir, y que generalmente, a lamento de muchos, incluyéndome, generalmente esas personas eran abogados, y
o por un Congreso Constituyente, es decir, por el mismo Congreso, los mismos legisladores que fueron los que definieron el texto constitucional. Pero la verdad es que el mecanismo que sin duda gana, y ha sido el que ha redactado las últimas 3 constituciones, que han sido sin duda las más relevantes, son las más estudiadas, han sido escritos por una comisión o una persona designada, es decir, ni siquiera un Congreso Constituyente. Y eso nos ayuda a ver lo único que es que en octubre vamos a poder votar el mecanismo que queremos que redacte la nueva Constitución. Esa es una instancia única y la verdad es que algo que deberíamos valorar muchísimo, y no solamente por eso, sino también porque son 2 mecanismos que tienen una integración democrática, ya sea con la totalidad de los convencionales constituyentes elegidos, o con la mitad de ellos elegidos, la otra mitad la toma el Congreso, es decir, también, digamos, miembros que han sido elegidos democráticamente. Entonces, desde la perspectiva del órgano que va a redactar esta nueva Constitución, en caso que eso sea lo que defina la ciudadanía, sin duda el órgano, una garantía democrática que jamás ha existido en nuestra historia, existe. Ahí podemos avanzar a la que sigue, si es posible, Fabiola. Entonces, como les comentaba previamente, para encauzar, ¿no es cierto?, el acuerdo por esta nueva Constitución, fue necesaria dictar una ley que reformara la Constitución. Y como quizás algunos de ustedes también hayan escuchado, para para realizar una reforma a la Constitución, se requiere un gran acuerdo dentro del órgano legislativo. No es un voto de simple mayoría. Y por ello, ¿no es cierto?, fue necesario este gran acuerdo entre distintos, partidos y segmentos políticos. Entonces ahora, este acuerdo lo que hizo en definitiva fue, la ley, lo que hizo en definitiva fue definir las etapas que vienen en este proceso constituyente. Etapas, ¿no es cierto?, que pueden ir avanzando o detenerse en un determinado lugar, dependiendo de lo que defina la ciudadanía. Ahí sí vamos a la siguiente lámina, que establece las distintas ya etapas. El primero, el plebiscito de entrada, lo que está a la vuelta de la esquina, el 25 de octubre de 2020, en unas circunstancias de pandemia, con distancia social. El día de hoy se dictó el protocolo que va a dictar, que va a informar ese plebiscito, un protocolo larguísimo, orientado principalmente a los kits sanitarios, a definir la importancia de asistir con una mascarilla, hechos, digamos, que yo creo que van a quedar en la historia, como que todos tenemos que llevar el lápiz Bic azul, y solo azul, a esa elección para marcar la opción. Un plebiscito de entrada que tiene un voto voluntario, no es un voto obligatorio, y que por lo tanto persiste, ¿no es cierto?, el llamado que también se hacía al inicio de esta convocatoria, que sin perjuicio de cuál sea la opción, ¿no es cierto?, el llamado es siempre a asistir, a participar, a expresar cuál es la voluntad, qué queremos que pase con esta decisión fundamental. Es algo que nos toca hoy día y que es un derecho que nos hemos ganado, y un derecho que no hay que dar por sentado. Y bueno, dependiendo de lo que pase con este plebiscito, vimos que los plebiscitos son mecanismos de participación vinculantes, es decir, que obligan. En el caso de que ese plebiscito gane dentro de la primera papeleta, ¿no es cierto?, la opción del apruebo, existe una obligación, perentoria, para llamar a la elección de los convencionales constituyentes. Esa elección estará, ¿no es cierto?, determinada por el resultado de la segunda papeleta, por el órgano que finalmente se elija, que podrá ser un órgano, ¿no es cierto?, totalmente elegido, con miembros totalmente elegidos y con el mandato único de redactar el texto constitucional, o podremos elegir, ¿no es cierto?, a la mitad de los convencionales constituyentes, y la otra mitad, de todas maneras, será elegida, pero será elegido por un órgano que es del Congreso en pleno, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado unidos, que ellos van a elegir, ¿no es cierto?, a la segunda parte de este órgano, que serían, no me quiero equivocar, creo que son 86 miembros, y en el primer caso serían 155 miembros en total. Luego, elegidos, definidos quiénes van a ser los integrantes de esta instancia, ¿no es cierto?, esta instancia encargada de discutir el texto constitucional.
está el trabajo, ¿no es cierto? Sin duda, el arduo trabajo que va a tener este foro en que se va a discutir cuál es la decisión nueva, en ese caso, que se quiere dar Chile, cómo se quiere definir, insisto, todos los temas que vimos anteriormente, los principios, los derechos, los deberes, la organización del poder, todo aquello con ciertos límites que veremos un poquito más adelante, será lo que se definirá en esta instancia. Y acá está este plazo, ¿no es cierto?, este inicial plazo que tiene el trabajo, que es de 9 meses, pero yo no tengo ninguna duda que se va a utilizar esa extensión de esos 3 meses adicionales para que, digamos, tenga un plazo general de 12 meses para redactar el nuevo texto constitucional. Acá quiero ponerme el parche antes de la haría de una pregunta que sale mucho en torno al trabajo que realizan los convencionales constituyentes, que tienen un poco que ver también con cuál es la preparación que tienen los convencionales constituyentes para redactar un texto constitucional. Quizás personas, bueno, incluso yo que soy abogada, ¿no es cierto?, sentiría que es un gran desafío redactar una nueva constitución, un texto tan importante. ¿Puede hacer este desafío cualquier ciudadano? Como por ejemplo, todos los convencionales constituyentes no tienen, digamos, requisitos ni de estudios ni de formación específica, ¿no es cierto? Hay que ser un ciudadano mayor de edad chileno para ser candidato. Pero la verdad es que estas instancias, insisto, no son instancias de abogados, sin perjuicio de que pueden haber miembros abogados, son instancias ciudadanas, políticas. Habrá una instancia, una asesora, una secretaría ejecutiva que irá dando, digamos, los lineamientos, que irá ayudando, entregando insumos para la redacción, ¿no es cierto?, del texto. Porque muchas veces hay dudas de cómo va a quedar esta constitución. Habrán instancias, igual como existen hoy día instancias de asesoría, ¿no es cierto?, en el mismo Congreso, que es el que define, digamos, las leyes que nos rigen. También en el Congreso existen varias instancias de asesoría, no solamente de cada uno de los parlamentarios, sino instancias de asesoría general, digamos, para que las leyes sean entendibles y definan, y, digamos, y contemplen de manera fidedigna cuál es la voluntad. Que eso es lo más clave, ¿cuál es la voluntad que tiene el órgano constituyente o en el otro caso el órgano legislativo? Y luego de este arduo trabajo, ¿no es cierto?, de 9 o 12 meses, se vendrá el plebiscito, acá se señala ratificatorio o también llamado plebiscito de salida, ¿no es cierto? Acá está la fecha máxima que puede tener ese plebiscito, agosto de 2022. Esperemos que no pase otra pandemia o que estemos mejor de esta situación, quién sabe. Tendremos esta instancia ahora con el voto, ¿no es cierto?, no voluntario, sino obligatorio, para decir si queremos que nos rija o no este nuevo texto constitucional, producto, ¿no es cierto?, del trabajo de esta convención. Un proceso, digamos, lo más inédito de este proceso, si uno lo compara con otros procesos constituyentes, ¿no es cierto?, recientes, y por lo tanto informados por, digamos, más democráticos, es el plebiscito de entrada, y la definición sobre todo del órgano que escribirá la nueva constitución. Eso sin duda es lo más inédito si uno lo ve en términos comparados. Si seguimos a la lámina que viene, por favor, Fabiola. Acá hay hoy día se mostraron cómo van a ser los votos, muy parecidos. Vemos que acá están cómo serán los votos, o una idea de los votos de que nos enfrentaremos. Estas dos papeletas separadas, ¿no es cierto? La primera pregunta, que es más clara, ¿no es cierto? La idea, si queremos o no que se redacte una nueva constitución, esa es la pregunta más clara, porque en realidad esta no es una pregunta porque posteriormente yo, por ejemplo, puedo decir apruebo, pero después que vea el texto constitucional y diga, pucha, no, esto no me representa, que prefiero la constitución vieja, existirá la posibilidad, ¿no es cierto?, en el plebiscito de salida, en el plebiscito ratificatorio, para no aceptar el nuevo texto constitucional. Esta es una pregunta orientada, si lo ponemos en los términos que hemos utilizado en esta charla, a preguntarnos si queremos repensar la decisión de la Constitución, si queremos, digamos, tener esta instancia de discusión, de deliberación ciudadana para repensarla. Y luego acá tenemos la segunda papeleta, que está orientada a definir el órgano. Esta es una papeleta súper explicativa porque
digamos, define lo que significa una convención mixta constitucional y una convención constitucional. Una, voy a repetirlo, una compuesta, ¿no es cierto?, mitad por parlamentarios elegidos por el Congreso en pleno, y la otra mitad elegida mediante, digamos, votación, digamos, directa de nosotros. Y la otra instancia, la Convención Constitucional, donde la totalidad de los miembros están elegidos, digamos, en una votación, digamos, directa de la ciudadanía, que tienen el mandato exclusivo de redactar el texto constitucional. Ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya, esta es nos estamos metiendo a los terrenos, ¿no es cierto?, más prácticos, ¿no es cierto?, de cómo será ese momento también histórico de cuando se irán contando los votos de esas urnas, y qué pasa con los votos objetados, qué pasa con los votos que no definen claramente una intención, una voluntad, qué pasa, bueno, acá hay unas caricaturas muy amorosas de un niño sonriendo, pero también pueden haber, digamos, otros movimientos, ¿no es cierto?, que quieran establecer otro tipo de consignas en la papeleta. ¿Qué pasa con esta situación, ¿no es cierto? Lo fundamental al momento de enfrentarse a una papeleta es la demostración, ¿no es cierto?, de una intención clara del voto. ¿Y qué es una intención clara del voto? Marcar con una línea, ¿no es cierto?, vertical en el espacio horizontal, dando cuenta de una opción. Digamos, ese es un voto que sí o sí va a ser válido, realizado con el lápiz Bic azul y que se va a contar como tal. ¿Qué pasa si yo hago ¿no es cierto?, marco las dos opciones? No hay una intención clara de voto. ¿Qué pasa si yo me paso un poquito con el lápiz Bic y pongo una parte en la otra línea? Probablemente ese sea un voto objetado, y donde habrá una discusión en torno a si estaba o no establecida claramente la voluntad del votante en dicho caso. Entonces, ahí, digamos, obviamente el llamado, si uno quiere que su voto sea correctamente contabilizado, es a ser lo más claro, ¿no es cierto?, lo más preciso en la manifestación del voto. ¿Qué pasa si yo voto totalmente preciso y entrego, ¿no es cierto?, una leyenda distinta? La verdad es que en principio esa leyenda podrá, ¿no es cierto?, ser objetada, pero si está totalmente verificada, digamos, la intención del voto, digamos, lo que debiese suceder es que se debiese contabilizar. Pero, digamos, hay un espacio ahí para la discusión, sobre todo, por ejemplo, si la leyenda toca alguna de las otras opciones del voto. Esos serían, digamos, los casos más grises. Podemos ahí pasar a la siguiente. Bueno, y acá tiene que ver con, muy parecido a lo que hablábamos anteriormente, los votos nulos, ¿no es cierto? Los votos nulos que por lo tanto no serán escrutados y son los que manifiestan más de una preferencia, donde no está clara cuál es la voluntad del votante. O puede ser también que la voluntad del votante efectivamente sea marcar la papeleta como una papeleta nula, ¿no es cierto? Las papeletas nulas también se contabilizan y pueden tener también una expresión de voluntad de esa manera. Podemos seguir ahí a la diapositiva siguiente. Que creo que ahí ya empezamos, sí, empezamos con una fase un poco de preguntas y respuestas sobre cuáles son, digamos, muchas de las preguntas que surgen en estos casos sobre la implementación de este proceso constituyente. La primera tiene que ver con cómo se determinan las opciones ganadoras, y acá está el importante rol que cumple el Tribunal Calificador de Elecciones, que es un tribunal que, digamos, está por sobre no solamente estas elecciones, digamos, públicas grandes, sino muchísimas elecciones. Y tiene que ver, bueno, obviamente con la contabilización de todos los votos que están válidamente emitidos. ¿Qué pasa si se rechaza elaborar una nueva constitución? Ahí la respuesta es clara y es única: permanece la constitución que actualmente nos rige y no se elaborará una nueva. No existe, digamos, un límite para preguntarnos de cuánto, o sea, no existe un límite para preguntarse cuándo puede suceder un nuevo plebiscito, pero sí es importante anotar de que la modificación constitucional que se realizó para convocar el plebiscito que ocurrirá en octubre es una modificación constitucional que habla de fechas, es precisa, o sea, no es que en general se haya establecido
que la Constitución se podrán convocar plebiscitos. El plebiscito que se estableció en la Constitución es uno, y es el que se nos viene por delante. Y eso es, digamos, me parece importante considerar. ¿Qué pasa si se aprueba elaborar una nueva Constitución? Y acá está lo que ya he repetido al cansancio, es una decisión vinculante y el presidente de la República está absolutamente obligado a convocar la elección de los miembros, ya sea de la Convención Mixta o Convención Constitucional, según corresponda, que se llevará a cabo, ¿no es cierto?, el próximo año. Acá también esta es una pregunta súper usual. ¿Qué pasa en el tiempo en el tiempo en que ya se aprobó que se va, digamos, a realizar una nueva constitución, pero no se ha redactado el texto constitucional, ¿no es cierto? Esos 9 o 12 meses que puede durar el trabajo de la respectiva convención. No hay dudas que en ese periodo rige la Constitución de 1980, va a ser la constitución vigente, y algo también muy importante es que el órgano que se define no tiene ninguna injerencia, o sea, no puede tomar ninguna decisión transitoria, por así decirlo, sobre esa constitución. No tiene ninguna injerencia sobre la constitución que actualmente nos rige. La única función, insisto, que tiene esta convención constitucional o convención mixta es redactar un nuevo texto constitucional que luego será sometido a un plebiscito ratificatorio. No tiene otra función que esa. Y esa también es una característica que en general tienen estos órganos, el mandato único. En este caso, el mandato único de establecer una nueva constitución. Ahí sí podemos seguir a la diapositiva siguiente. Acá hay un pequeño paralelo, muy, digamos, resumido, de características en las que yo ya me he detenido, pero voy a profundizar en algunas que no he señalado previamente, ¿no es cierto? Estos dos mecanismos, que es la segunda papeleta, los miembros. Vemos que la Convención Mixta Constitucional tiene un mayor número de miembros que la Convención Constitucional, y eso tiene que ver esencialmente con el mecanismo de integración y cómo se aseguraba, ¿no es cierto?, la representatividad de los distintos sectores, de las distintas regiones más bien. Acá vemos una regla súper importante, que es la regla de la inhabilidad. En el caso de la Convención Mixta Constitucional vemos que no existe una inhabilidad para presentarse como candidatos cuando termine el mandato. Esto es muy relevante porque como las fechas coinciden en que pronto, una vez que tengamos el texto constitucional, se vienen importantes elecciones, ¿no es cierto? Y en esas importantes elecciones podrán ser candidatos los miembros de la Convención Mixta Constitucional, no así los miembros de la Convención Constitucional, que tienen un plazo de 1 año después de terminar el mandato. En el caso de la dieta, esto que es la remuneración que van a recibir los convencionales constituyentes, vemos que en el caso de la Convención Mixta Constitucional habrá un régimen de dieta diferenciado. ¿Por qué? Porque los congresistas van a mantener la dieta, es decir, la remuneración que hoy día, digamos, tienen en su rol ya sea de diputado o de senador, que son dietas distintas. Mientras que aquellos que sean electos para cumplir esta función tendrán la dieta única, de la señalada, digamos, en la diapositiva, de 2,5 millones aproximadamente, mientras que en el caso de los convencionales constituyentes habrá de la Convención Constitucional, habrá una dieta única para todos sus miembros de 2,5 millones aproximadamente. Acá, digamos, han surgido, digamos, en algunas instancias, digamos, la razón por la cual debe existir una remuneración para el ejercicio de este cargo. Se prevé una remuneración, digamos, para facilitar, ¿no es cierto?, claramente la dedicación exclusiva que tengan los miembros de la Convención Constitucional, para que puedan también ellos mismos tener mecanismos de asesoría y puedan cumplir su rol adecuadamente. Por eso se prevén, ¿no es cierto?, estas dietas, para, digamos, facilitar el ejercicio del cargo, facilitar la mayor dedicación al ejercicio del cargo. Y por último, está la norma de la paridad, paridad que en el caso de la Convención Constitucional se aplica al 100% de sus miembros, dado que en esa elección, ¿no es cierto?, habrán listas paritarias, y también luego, una vez que se definen los candidatos, se estableció un mecanismo en particular para que la convención sea, digamos, totalmente paritaria. Y en el caso de la Convención Mixta Constitucional, la paridad solamente aplica a la mitad de los miembros, ¿no es cierto? Esto es importante. Acá ha habido, a mi modo de ver,
digamos, una información no muy precisa. No es que la convención mixta constitucional de manera completa, ¿no es cierto?, no será paritaria, porque efectivamente las reglas de la paridad no aplican para los congresistas, pero sí los miembros, el 50% electo, sí se regirá por las reglas de paridad que fueron establecidas por el legislativo. Y acá, de nuevo, quiero emocionarme y quiero recalcar que acá también estamos ante algo, digamos, realmente notable, ¿no es cierto?, es la primera instancia constitucional que tiene esta característica y que sin duda marca un hito en la materia sobre la elección paritaria de los convencionales. Realmente algo muy digno de estar orgulloso. Si podemos pasar a la diapositiva que sigue. Acá, bueno, yo lo he dicho varias veces, cómo se denominan estas personas que tendrán esta tarea tan importante, convencionales constituyentes, también el quiénes podrán ser candidatos, como vemos es un requisito mínimo, ¿no es cierto?, ser chilenos mayores de 18 años. Acá ha existido un poquito de discusión, ¿no es cierto?, en torno a la mayoría de edad, la misma discusión que se ha dado a propósito de quienes pueden votar, ¿no es cierto?, en los plebiscitos han existido voces para que sobre todo, bueno, encabezadas también hace muy poquito por la Defensoría de la Niñez, para que creo que hasta 16 años puedan votar. De eso no hay una definición al respecto, pero lo saco a colación porque ha sido parte de la discusión. Pero hasta ahora, y probablemente esa sea la norma, los chilenos mayores de 18 años, y también acá, digamos, están también incluidos los chilenos que hayan nacido en el extranjero, pero de padre o madre, o los nacionalizados por gracia, que son bastante poquitos. Ahí sí podemos seguir, Fabiola, a la siguiente. Muchas gracias. El polémico quórum de 2 tercios, ¿no es cierto? Esto ha tomado bastante discusión, porque fue algo que se definió desde ya por el acuerdo de la paz y la nueva constitución. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo operará este quórum? Este quórum va a operar al momento de aprobar las normas y el reglamento de votación, es decir, se van a tener que alcanzar 2 tercios para aprobar todas las normas que se queden en el texto constitucional, y también en el reglamento que va a regir esta instancia. Las instancias requieren normas para funcionar, y por lo tanto esas normas también se van a definir por este quórum, que es un quórum, ¿no es cierto?, que ha sido, digamos, parte importante del debate, y que atiende, ¿no es cierto?, a lograr grandes acuerdos. Ese es el objetivo de un quórum de estas características. ¿Habrá un presidente o presidenta de la comisión? Por supuesto que sí. Estas instancias requieren, ¿no es cierto?, están pensadas bajo reglas de jerarquía. Se va a elegir un presidente, una presidenta, y también un vicepresidente o vicepresidenta, que estos se van a elegir, ojo, no por los 2 tercios, sino por la mayoría absoluta. Y acá también está la Secretaría Técnica, que es la instancia que yo les comentaba previamente, que va a ser el órgano, ¿no es cierto?, técnico, que va a asesorar a ya sea la Convención Mixta o la Convención Constitucional. Sobre todo por esto, digamos, yo he escuchado muchas preguntas en torno a, bueno, ¿y cómo se va a redactar en lo concreto? Muy bien estará esta organización, ¿no es cierto?, para apoyar en dicha importante función. El plazo ya lo hemos tratado varias veces, ese plazo de 9 meses que yo no dudaría ningún segundo en que van a transformarse en 12. Ahí sí podemos pasar a la que sigue. Acá, bueno, la discusión en torno a cómo se integrará la Convención Constitucional, tiene un número fijo, los 155 ciudadanas y ciudadanos, se van a aplicar los mismos distritos electorales. En el caso de Valparaíso, los distritos son los 6 y 7, si no me equivoco. Se van a aplicar, digamos, esos mismos distritos, y acá está explicado en términos generales cuál es la reforma que existió en materia de paridad, que aplica tanto para las listas que se presenten, como también para después la posterior constitución, ¿no es cierto? Una vez que se establezcan los resultados de la elección, en el caso en que el resultado
digamos, de esa manera simplemente no sea democrático, se establecen determinadas reglas para que el sexo que esté sobre representado, digamos, baje en sus integrantes y suba el sexo que está, digamos, no suficientemente representado. Por último está también esta pregunta en torno a la inhabilidad, si puede un convencional constituyente postular otro cargo. Perdón, no, acá esta es la pregunta, ¿un convencional constituyente puede postular otro cargo? No, acá hay una dedicación, ¿no es cierto?, exclusiva en lo que se refiere a los cargos de elección popular, y esto, digamos, está muy orientado a lo que decía yo anteriormente, de privilegiar una función, privilegiar el buen ejercicio del cargo, y también, digamos, deberse a ese cargo y no a otros intereses. También está un poquito orientada en ese sentido la norma. Ahí sí podemos seguir a la siguiente diapositiva. Acá está la otra integración, que ya la hemos tratado bastante, ¿no es cierto? 86 y 86, uno es por el Congreso en pleno, y el otro por los ciudadanos, con el mismo mecanismo que vimos para la Convención Constitucional. Y acá está la pregunta sobre qué va a pasar, ¿no es cierto?, con estos diputados y senadores que van a tener que duplicarse, porque van a ser al mismo tiempo diputados y senadores y convencionales constituyentes, y acá está la regla que los exime, ¿no es cierto?, de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el tiempo, ¿no es cierto?, esos 9 o 12 meses. Ahí sí podemos continuar, y ahí que sí, este periodo de preguntas y respuestas pasa de manera más rápida. Con eso, digamos, termino esta exposición. Voy a prender la luz porque estoy en las penumbras. Se fue la luz mientras seguía la presentación. Bueno, ahora estoy abierta a todas las preguntas. Espero no haber sido lo más clara posible, a pesar de mi lenguaje jurídico, que yo sé que me hace a veces incurrir en algunos tecnicismos que espero haber evitado. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Victoria, y yo creo que hablo por muchos y por muchas de que de verdad tu exposición clarísima, o sea, de verdad muchas gracias. Tenemos aquí 2 preguntas, mira, hay aplausos también espontáneos, así que de verdad muy clara la presentación. Tenemos 2 preguntas, también en virtud del tiempo, voy a decir que vayan poniendo las preguntas que quieran hacer para que ya las podamos ir resolviendo, pero nuevamente, de verdad, agradecerte la claridad y lo amena que ha sido para explicar todo. Pero tenemos una pregunta que nos hace María Paz, dice, ¿qué pasa si la nueva Constitución se rechaza en el plebiscito de salida? ¿Qué pasa ahí? Ahí, María Paz, nos rige la Constitución de 1980. Digamos, ese es un plebiscito ratificatorio, y en el caso en que no ratifiquemos, nos regirá el texto constitucional, que va a ser el que siempre nos va a haber regido, ¿no es cierto? Porque recordemos que la Constitución de 1980 también regirá en el tiempo intermedio, entonces no veremos, digamos, ninguna diferencia en el texto constitucional. Muchas gracias, María Victoria. Hay otra pregunta que quizás tiene que ver con lo último que mencionabas, con el requisito de edad, porque Martí dice, ¿se tendrá en cuenta que fueron los secundarios los que rebalsaron el vaso previo al estallido social a la hora de reducir la edad mínima de sufragio? Sí. Mira, yo te voy a ser sincera, a estas alturas muy difícilmente va a haber una modificación en torno a la edad de sufragio para al menos el plebiscito de entrada. Y yo personalmente, y a mi pesar, lo admito, lo veo también difícil para las instancias posteriores, pero ahí para eso aún queda tiempo, pero para estas instancias al menos yo creo que el tiempo, digamos, es muy escaso. De todas maneras, bueno, esa es la situación. Se respetó en algún sentido la regla de voto y de mayoría de edad que existía previamente, a pesar de que, como bien tú señalas, fueron los secundarios, los jóvenes, los que iniciaron este movimiento y hicieron un llamado, ¿no es cierto?, a quizás no a preguntarnos por la Constitución, sino a preguntarnos por la comunidad, por cuáles eran los fundamentales que quizás estaban un poquito invisibles, o no lo suficientemente visibles en la cotidiana, ¿no es cierto?, en el debate público. Pero esa es la triste realidad. Así es. Luis Pradines, además de también recalcar lo clara que hacía la presentación, hace una pregunta. Dice,
¿Se puede rescatar algunos artículos de la Constitución actual para la nueva Constitución? Sí, Luis, totalmente, y yo no dudo que si gana la apruebo van a haber algunas partes de la Constitución que van a ser muy similares a la Constitución actual. No sé si idénticas, porque quizás los convencionales constituyentes quieran ponerle, no sé, una coma adicional, unos aspectos adicionales, pero yo creo que van a haber muchos elementos de la Constitución que se van a rescatar. Así ha sido también en la historia, la verdad, cuando nuestras constituciones han ido también han tomado cosas de la constitución previa al momento de adoptarse, digamos, la nueva, han mantenido cosas. Quizá, bueno, esta instancia democrática puede que sea distinta, pero primero, sin duda se puede, y segundo, yo, si me preguntan mi opinión, creo que así va a ser. Muchas gracias. A ver si hay alguna otra pregunta que aparezca. Alguien levanta la mano. Voy a mirar si... Aquí tenemos una pregunta. A ver, ay, la perdí. Ah, no, aquí tenemos una pregunta de Paulina. Dice, entendiendo que esta es una ocasión nueva, ¿para quiénes se espera que postulen para ser elegidos? ¿Quiénes se espera que postulen para ser elegidos? Eso es. Prácticamente hablando, aparte de un cualquier chileno mayor de 18 años, es decir, gente que pertenezca a diferentes organizaciones, etcétera. Quizás pensando como el perfil de quienes pudieran ser los posibles candidatos. Claro, claro, sí. La verdad, Paulina, es que, bueno, la norma establece el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo es el chileno mayor de 18 años, pero ¿qué es lo que posiblemente ocurrirá? Sin duda, los partidos políticos van a tener sus respectivos candidatos ya sea a la instancia convencional mixta como convencional constitucional. También, y así va a suceder, distintas organizaciones sociales, ¿no es cierto? Bueno, quizás se habrán dado cuenta que yo tengo un particular relación con el medio ambiente, sin duda organizaciones ambientales, van a tener organizaciones de la infancia, organización de las diversidades sexuales, o sea, probablemente muchas organizaciones sociales también van a tener sus respectivos candidatos, ya sea a través, y esto no es algo que hemos tocado en la presentación, ya sea a través de listas de los mismos partidos políticos, o a través de listas ya derechamente de independientes, caso en el cual tendrán que reunir las respectivas firmas, que, si no me equivoco, son un 0,4% de, digamos, el número de firmas que tienen que reunir es el equivalente al 0,4% de los que participaron en la última elección de diputados del respectivo lugar. Y eso por un lado, digamos, organizaciones sociales, y también yo creo que también van a haber candidaturas gremiales de gremios. Sin duda habrán abogados que han salido bastante, digamos, en la televisión conversando acerca del nuevo cambio constitucional. No tengo dudas que muchos de ellos van a ser candidatos. Así que eso, la norma fija el mínimo, pero yo creo que por ahí esos son los sectores de los cuales van a salir la mayor parte de los candidatos. Muchas gracias. Voy a leer una última pregunta de Marti, no, aparecieron dos. Voy a leer dos, que aparecieron ahí como milimétricamente. Dentro de los 2,5 millones aproximadamente, pregunta si se consideran viáticos como asesorías o si es solo lo básico. Mira, yo tendería a pensar que dentro del sueldo está incluido, o sea, dentro de ese sueldo esa parte tiene que, o por lo menos así sucede actualmente con los parlamentarios, ellos pagan sus asesorías, ¿no es cierto? Pagan asesores. Ahora, si va a incluir viáticos y ese tipo de cosas, la verdad es que no lo sé. No sé si Fabiola sabe, no, la verdad es que no lo sé. Yo sí tendería a pensar que dentro de la remuneración esa persona tendrá que incluir a su asesor personal, ¿no es cierto? Pero no sé si otros gastos, quizás no realmente, quizás algunos gastos esenciales también sean provistos, pero te estaría dando, digamos, algo impreciso si te dijera con total definición aquello. Lo siento por mi definición, podemos averiguarlo. La última pregunta que tenemos aquí dice, ¿un candidato a la presidencia puede presentarse como constituyente? Aquí ponen algunos ejemplos, Lavín, Matei, hay otros, pero ¿puede presentarse como constituyente?
La verdad es que para ser candidato, o sea, las elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, falta. Eh, y son, digamos, posteriores si gana la prueba y ocurre alguna de las respectivas convenciones. Y si ellos al momento de presentarse tienen que, eso sí, digamos, renunciar a sus respectivos cargos. En el caso, por ejemplo, de Lavín y Matei, que son los dos que tú pones, dejarían de ser alcaldes para ser candidatos a convención constituyente. Y ahí dependiendo, puede que les va a regir la inhabilidad, y por lo tanto no podrían ser candidatos para la elección, digamos, en el año siguiente. Así que dejarían de ser candidatos a la presidencia en algún sentido si renuncian a sus cargos y participan como convencionales constituyentes. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, María Victoria. Me voy a permitir 2 licencias terminando. Me voy a permitir la primera, es ver si podemos hacer una foto para el recuerdo de esta sesión, para ver si quienes se animan a prender las cámaras, para que hagamos esa fotografía. Y también me gustaría darle la palabra a Edgar, que también, representando a la Federación de Estudiantes también que estuvimos en esta instancia, para poder decir también algunas palabras finalmente. Y recordar que hay mucha más información al respecto en ahoranosTocaParticipar.cl. Ahí también se pusieron el enlace. Recordarles que vamos a subir el video completo a YouTube, les vamos a compartir. Yo pienso que al listado de los inscritos podemos compartir también el link de ese video para que lo tengan. Y también fundacionprobono.cl, también recordar. Así que Edgar, te doy la palabra, y mientras tanto nos prendemos las cámaras para ver quién se anima para hacernos la foto. Gracias. Antes que nada, vuelvo a agradecer toda la participación, la instancia, estos momentos democráticos donde nos ponemos a pensar sobre lo que queremos como país, como constitución, como distintas identidades. Más que nada, el llamado desde siempre, el llamado a la participación, el llamado a preocuparnos en este periodo tan particular que nos tocó con la pandemia, a asegurarnos tanto en un tema de seguridad y salud, pero también de participación. Es un proceso que se abre, que es un proceso inédito, ya lo veíamos en la presentación, un momento histórico que no había ocurrido nunca en la historia nacional, y muchas de las cosas que están ocurriendo en el proceso de nuestra Constitución son un hecho inédito incluso en el ámbito internacional, como por ejemplo fue la cuestión de la paridad en los términos en que fue planteada para la Convención Constitucional. Creo que es un momento histórico que a veces como que nos supera la historia y después se va a recordar como los alcances de lo que está teniendo y lo que cada una de estas instancias de aquí hasta el 25 de octubre y de ahí lo otro, el año de reacción va a significar. Así que nuevamente agradecer y a seguir participando. Muchas gracias. Ya, ahora sí voy a sacar la foto. Hoy no prendieron las cámaras. Ya, voy a sacar. Ahí, ahora sí, ahora va. Estupendo, voy a sacar otra y... Perfecto, ahí se las mando después para el recuerdo. Hoy, muchas gracias a todos los que se sumaron, los que también nos vieron ahí por las redes, que también estábamos visualizaciones. Yo también voy a poner los aplausos que nos permite Zoom. De verdad, Fabiola, María Victoria, muchísimas gracias. Agradecer también Ahora Nos Toca Participar, que va promoviendo estas instancias. Estén súper atentos porque de verdad que Consejo Regional de Valparaíso vamos a tener una actividad cada semana. Estamos absolutamente motivados con ir generando estos espacios de formación e información, transmitiendo, bombardeando por las redes sociales. Así que muchas gracias y a participar, que es lo más importante, el derecho a la participación. Se pasaron y nos estamos viendo en otros espacios de conversación.